Bueno, buenas tardes nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a seguir con esta temática femenina a lo largo del Evangelio y lo que nos toca desarrollar un poco hoy y compartir es lo referente a aquellas mujeres a quienes Jesús tocó con un milagro. Entonces, la primera de ellas que les presento es un hombre como Jesús que no hizo ningún tipo de discriminación. Lógico era también que las mujeres también fueran partícipes, ¿no?, de esas oportunidades de sanarse, sobre todo porque Jesús nunca sanó a quien no lo necesitaba, pero siempre se colocó como en una actitud de favorecer a aquellos que necesitaban sanación. Yo quería compartir la mujer sirofenicia. Eh, También te la tenemos en dos versiones, en Marcos, como la mujer sirofenicia, y en el paralelo de Mateo, que la nombra Cananea. Entonces, ¿alguno quisiera leer, padre, el texto como está en pantalla? Leo yo, profe. Adelante. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, viniendo se postró a sus pies y le pedía que expulsase el demonio de su hija. Y él le decía: deja que primero los hijos sean saciados, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los niños. Y él le dijo: por esta respuesta vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando fue a su casa, encontró a la niña echada en la cama y el demonio había salido. Palabra de Dios. A mí este texto particularmente me encanta porque me muestra de tal forma la humanidad de Jesús, un Jesús que también tuvo que abrirse a la necesidad de incluir también a los extranjeros en su propuesta del reino. Y es bien paradójico que este texto se presente cuando Jesús va a entrar a una casa donde pareciera que no quiere que lo molesten. Seguramente viene de hacer milagros, de escuchar la Biblia una y otra vez, de tocar a la gente. Y por supuesto, quiere descansar un poco. Pero también de una casa viene una mujer que tiene una hijita que está con un demonio y trata de pedir ayuda. ¿Qué no hace una mamá o un padre cuando tiene un hijo enfermo? Me parece que hace lo que tenga que hacer y se arrastra donde tiene que arrastrarse. Lo curioso que ese relato tiene que ver es con cosas de casa, donde evidentemente la presencia de la mujer es singular, con el perro, con los niños, con el pan, con la mesa. Y siendo Jesús un hombre que siempre se abría a las necesidades, cuesta un poco, ¿no? Como comprender la manera como él se dirige a esta mujer, incluso llamándola perra, porque ciertamente es una expresión bastante fea que generalmente se usaba para la gente que se despreciaba, la gente que era pagana. Y sin embargo Jesús la utiliza. Entonces, y lo curioso, más curioso todavía, es que de alguna manera Jesús le dice, lo primero que tienen que ser saciados son los hijos. Y para ello utiliza una expresión en griego, tecno, que se refiere precisamente a los hijos genealógicos. Pero la astucia de la mujer es tal que ella no utiliza tecno al responderle ni replicarle, sino utiliza otra expresión que también significa niño, paído, y que de alguna manera expresa a todos esos niños pequeños en una casa donde no hay mucha diferenciación hasta cierta edad
entre el que es el hijo del dueño, el que es hijo del esclavo, el que es hijo de cualquiera, es que tenga una posición inferior dentro de la casa. Tanto es así que Jesús se maravilla de lo que esta mujer le expresa y le dice, ciertamente, por lo que has dicho, tu hija se ha curado. Es por la palabra de esa mujer que su hija se cura. Cuando llega a su casa encuentra completamente a la niña sanada. Ahora, a mí lo que más me ha impresionado de este texto es que en el mismo capítulo anterior vamos a encontrar una primera multiplicación de los panes, ¿verdad? Donde sobran 12 canastas. Y este texto, exactamente, estamos hablando en el versículo 39 del capítulo 6, una primera multiplicación. Y se han dado una serie de, vamos a decir, de discusiones entre Jesús y los fariseos sobre lo que realmente es puro y es impuro. Entonces, inmediatamente después de este relato, nos encontramos con una segunda multiplicación de los panes, donde sobran 7 canastas. Y cuando uno piensa que 12 hace referencia al pueblo de Israel y 7 a la universalidad de la salvación, entendemos como este texto hace como una especie de bisagra entre la comprensión del Jesús hombre, del Jesús humano, 100% y plenamente humano, que se abre de la salvación al mundo judío completamente a todo lo que es la gentilidad. A mí me parece extraordinario. Yo no sé si ustedes tienen la ficción hacia este texto como la tengo yo, pero a mí particularmente me encanta. Se los digo. Como vamos a ver varios textos, en la medida que ustedes lo deseen, comenten o den su opinión, porque en la medida que todos comentamos nos enriquecemos y al mismo tiempo vamos profundizando todavía más sobre los textos. Adelante, Padre Peña. Profe, ¿sí me escucha? Sí, perfecto. Ah, chévere. ¿Sabe que yo hace rato leí precisamente una interpretación de ese texto que no la había leído, de Gerhard Löffing? Él Ajá, dice que, o sea, más que ser como un comentario, vamos a decirlo así, nacionalista, cerrado, dice que, claro, como que en una mentalidad judía, primero tiene que brillar el mundo nuevo del reino de Dios en Israel para que pues, pueda brillar en el mundo pagano, por así decirlo. es Entonces, cierto. no es tanto digamos, la cerrazón de Jesús a abrirse al mundo pagano, sino más bien esta lógica de que primero tiene que ser en Israel todo el mundo. Sí, es cierto, tiene lógica, ¿no? Y que eso es lo extraordinario, que uno se pone a leer los comentarios de los textos y a veces entonces uno vislumbra algún detalle que no lo había percibido con anterioridad, a pesar de que el texto lo he leído N veces, ¿no? Y eso, de alguna manera va abriendo pues los horizontes de comprensión de lo que realmente que Jesús quería para cada uno de nosotros. Sí. Adelante, Edward. Sí, profe, quería ligar el comentario que usted dijo del milagro de la multiplicación de los panes, porque ciertamente anterior a esta parábola vemos la primera multiplicación de los panes donde sobran 12, pero curiosamente después de esta viene otra multiplicación de los panes en donde sobra 7. Si bien en la primera el 12 representa la tribu de Israel, ahora este 7 representa son las naciones que están en Canaán. La vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como Pablo cuando él está viajando, está luego de quererle predicar a los judíos y esto por cerrarse sale a predicarle a los pueblos paganos. Entonces Pablo dice que sí, pues que hay siete naciones en Canaán, entonces también el evangelio va para ellos. Entonces hago ese enlace y de verdad que me pareció muy, muy,
Muy bonito, pues, eso que usted estuvo comentando y bueno, que ahora veo este nuevo lado, esta nueva experiencia con las 7 naciones de Canaán, o sea, el porqué de estas 7 que sobra en el segundo relato de la multiplicación de los panes. Sí, y hay 7 también en el Apocalipsis, o sea, como una referencia a la universalidad, por decirlo así, ¿no? Y hermoso, de verdad hermoso. Tenemos también un segundo texto muy conocido de nosotros, que es la multiplicación de los panes, en la versión de Mateo. Eh, ¿Quiere leerlo? Edward, por favor. Sí, profe, déjeme buscar rápido aquí, Mateo 14. Muy bien, Mateo 14:13. Ajá. Dice, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar vino mucha gente que sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despides pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Dícenle ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba, y tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ajá, palabra de Dios. Fíjense que este texto que es súper conocido para nosotros, siempre me ha llamado la atención porque en las películas se presenta como un poco de panes y peces volando por los cielos, ¿no? Y uno se pregunta si realmente, sin dudar en ningún momento de que Jesús fue un hacedor de milagros, si en efecto es como las películas nos lo señalan. Yo una vez leí una interpretación que hizo algún autor, no recuerdo su nombre ahorita, que me gustó muchísimo, porque él decía que había una costumbre en Israel que cuando se acercaba la hora de la comida y una persona traía lo que tenía, entonces cada quien se sentaba y empezaba también a comer. Entonces, a mí lo que me gustó de esa interpretación es que decía que más que multiplicar en formas, vamos, exponenciales el número de pescados y de pan, que la oración de Jesús incitó a que cada uno de los presentes compartiera un poco con lo que tenía, con quien tenía al lado. Y yo he visto esa experiencia en la comunidad parroquial. Cuando se dice que alguien traiga algo, yo no sé por qué siempre la comida compartida sobra. Y eso me parece extraordinariamente bello, ¿no? Amén de que realmente cuando se dice que sin contar mujeres y niños, nuevamente las mujeres no se cuentan, uno también se pregunta si no habrá sobrado precisamente por la presencia de mujeres y niños, porque llevémoslo al hoy, cuando una familia va de paseo a la playa, a X sitio, generalmente la madre se ocupa de llevar la comida de los pequeños, el teterito del chiquitico, los pañalitos para el otro, la comida para el marido. Y entonces, ¿no habrá tenido que ver un poco la presencia femenina en
milagro, por supuesto, en este milagro, en esa incitación de Jesús a compartir y lo difícil que resulta a veces, sobre todo en nuestro mundo, compartir. Adelante, Padre Zapata. Sí, usted hacía referencia al compartir en la multiplicación de los panes, y yo recuerdo que yo leía a José Antonio Pagola, y él habla es del milagro de la solidaridad. O sea que el verdadero milagro es como esa multitud de personas comparten lo que han llevado, y bueno, así lo relaciona también con la iglesia primitiva, me parece, con la Eucaristía, que al ver ese gesto del Señor, al cual hace referencia a la multiplicación de los panes, los primeros cristianos también se convertían en cristianos solidarios. Él es uno de los autores que habla del milagro de la solidaridad y de compartir. No, y ciertamente yo creo que a mí hasta me gusta más entender ese milagro de esa forma, ¿no? Porque ciertamente, fíjense que los discípulos decían, bueno, que se vayan, nosotros no tenemos sino para nosotros, y eso de broma, pues, porque tenemos muy poquito. Y entonces, y siempre yo creo que la comida compartida siempre sobra, siempre sobra. Yo lo veo en las iglesias, siempre es así. Y es algo, una experiencia maravillosa en la medida que uno participa pues en ese proceso. Y, y lo que les decía que sin ser un milagro hacia mujeres, el hecho de que no se las cuente, mejor dicho, en esta oportunidad, me hace pensar que ellas quizás tuvieron algo que ver también con el hecho de que hubiera la solidaridad necesaria para que todos saciaran su apetito. Sin embargo, son las mujeres de una u otra forma las que llevan el alimento, las que proveen, son las que cultivan, inclusive, pues hablando Sí, de la época, ¿no? Entonces es sí, interesante, sin contar mujeres y niños. Quizás porque las mujeres y los niños, yo no lo vería tanto como una, aunque el texto no las menciona, más bien como que los que se sentaban a esperar eran los hombres y eran los más fáciles de contar, mientras las mujeres estaban repartiendo panes y junto con los niños, no sé. Y quizás por eso no se contaron. tiene O una mucha lógica. interpretación loca. No, pero tiene mucha lógica lo que dice, ¿no? Amén de que, bueno, siendo ella no tan importante, por decirlo así, el hecho de decir se reunió una multitud, habían tantos hombres, con eso se está diciendo que esos eran los importantes, ¿no? Y a veces todos son importantes, pero a veces el que no se cuenta es el que hace la diferencia. Y eso no deja de ser curioso, ¿no? No, Así no, es. sí, no hay muchos milagros de mujeres en los evangelios. Sin embargo, los que hay son verdaderamente prodigiosos, ¿no? En cuanto a mucho contenido. Tenemos el siguiente caso, el de la mujer encorvada que está presente en Lucas. Solamente se encuentra en Lucas. Es un texto único de él. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Estaba un Bueno, sábado, perdón, dale, dale. ok, estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí casualmente una mujer a la que un espíritu tenía enferma. Hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Sí. Este es un texto bien interesante por dos razones. Primero, porque el milagro se realiza en la sinagoga y en sábado. Entonces, yo veo que particularmente en los evangelios y muy especialmente en Lucas, a veces en la sinagoga es presentada como una propuesta antagónico a lo que Jesús nos presenta, ¿no? Entonces, porque de hecho la casuística que emanaba de la ley mosaica, había absolutizado todo lo que era el sábado, ¿no? Y muchas veces eso pesaba como una piedra en las espaldas de la gente
incapacitándolas para andar con la cabeza erguida, no solamente esta mujer que está completamente encorvada. Entonces, uno hablaban que había que solamente tres veces 6 días laborables en la semana. Otros hablaban de los 18 años de esta mujer relacionado con un relato anterior donde murieron 18 personas. La cifra de alguna manera está relacionada con el sábado, pero lo que más llama la atención es la indignación del jefe de la sinagoga contra Jesús, como diciendo, bueno, pero no la podías curar otro día que no fuera el sábado. Esto es prácticamente como una aberración y sobre todo era considerada así porque de alguna manera el sometimiento religioso representado por la mujer encorvada era el principal tropiezo que tenía Jesús en el momento de enseñar el verdadero designio de Dios para el ser humano. Por eso es que los califica de hipócrita. Cualquiera de ustedes no desata el pesebre del buey, ¿verdad? O el asno, aunque sea sábado. ¿Y esta no es acaso hija de Abraham? Es inaudito esa mención por parte de Jesús, porque llamarse hijo de Abraham era un orgullo para el hombre judío. Y Jesús se atreve a llamar a esta mujer hija de Abraham. Entonces Jesús la desata completamente, ¿verdad? Y de alguna manera le otorga un estatus que la comunidad jamás le ha dado, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de la mujer, según las creencias, ¿verdad? Se describía como una posesión, precisamente porque estaba poseída, ella estaba erguida, estaba completamente, perdón, encorvada completamente, y solamente las enfermedades urgentes se podían curar en sábado. El resto había que seguir esperando. Y ellos dijeran, bueno, ya no tiene 18 años, ¿cuál es el problema? De alguna manera, la encorvada es una mención de la postración física, psicológica, social y cultural, que negativamente el sistema patriarcal simboliza la marginación sobre aquellos que no conocen la ley plenamente, de aquellos que son considerados impuros y pecadores por parte de las autoridades. Entonces, prácticamente ellos le dan a entender a Jesús que si esa mujer hubiera querido cumplir la ley, ella no hubiera salido de su casa el sábado. Entonces, esta mujer se coloca simplemente en la puerta, adelante de Eduardo. Sí, profe, que me llamó bastante la atención esto último que te estaba diciendo, ¿no? O sea, porque cómo era la mujer, pero sumamente oprimida. O sea, que hasta aquí en el mismo ejemplo utiliza la figura femenina, ¿no? O sea, de que está incluso en el estrato más bajo de la ley. ¿Cómo la ley se puede oprimir, aplastar de una manera tal? O sea, increíble. De verdad que me llama mucho la atención eso que acaba de decir. O sea, o sea, no, Sí, es fuerte, pues. es Y fuerte, ver sí, cómo Jesús, claro, y ver cómo Jesús hace todo eso, que hasta él mismo se indigna. Si el hombre de la sinagoga estaba indignado, imagínense cómo se puso Jesús. Wow, ciertamente que sí, interesante, sí, sí. ciertamente, porque su expresión de dolor paradita ahí en la puerta sensibiliza a Jesús. Adelante, Padre Zapata. Sí, profesora, y viendo o sea, haciendo una mirada a todo lo que hemos visto en clase, yo creo que este es uno de los pasajes donde a la mujer se le da importancia por parte de Jesús, ¿no? O sea, porque vemos que el Sí, Señor le impone las manos, o sea, un sábado en una sinagoga, una curación. Yo creo que es uno de los pasajes en todo lo que hemos visto donde a la mujer se le da la importancia y se la da Jesús, no y cualquier se la da. persona, ¿no? Exactamente, sí. Y de alguna manera, ¿cómo se llama? Leyéndolo lo simbólico, enderezar a la mujer es la imagen de Israel que se restaura también, donde se reúnen todos los que no tienen lugar, incluso los que son excluidos por prejuicios sociales, quienes se creen buenos y correctos, quizás dan el lujo de mirar a los otros desde arriba. Las mujeres que se acercan a Jesús no se esconden,
ni se hacen, y Jesús se hace problema con la sexualidad femenina y se deja tocar y toca. Jesús fue extraordinario verdaderamente. Hoy en día que también vivimos en un mundo, si se quiere, rígido, con las leyes que encorvan y mutilan a la gente, sobre todo la esperanza de la gente. Entonces, la sanación de la mujer es un proceso. Entonces, es salir a buscar alivio, es sanar heridas, consciente de que siempre van a quedar cicatrices, pero el estar encorvado no es un impedimento para la lucha y esta mujer no nos muestra. Entonces, tendríamos que preguntarnos si nosotros tenemos la capacidad de Jesús de enderezar a otros, de ser capaces, ¿verdad? De toda aquella persona con la que nos tropezamos, que está encorvada por la vida, ser nosotros capaces de restaurar también a esta persona. Como les digo, a mí este es un texto que me fascina también, me encanta, sobre todo porque Jesús no tenía menos, Jesús no tenía menos que fuera sábado, que fuera domingo, que fuera mujer, que fuera hombre, que fuera, bueno, en cualquier circunstancia de la vida, nunca pidió a quien estuviera pasando situaciones de dolor. Adelante, Edward, se levantó la mano. Sí, profe, que estaba aquí pensando, ¿no? Que hoy en día también diríamos que Jesús de verdad que utilizando así un lenguaje un poco más cercano a nosotros, a nuestro tiempo, o sea que Jesús le dio como una cachetada Sí. de verdad para que lo hiciera reaccionar, porque no, se pasó, de verdad. Sí, ciertamente que sí, y lo hace de una manera extraordinaria, pues sí. Bueno, y podemos entender, ¿no? Que esos enfrentamientos hacia unos vivientes que se creían perfectos, de alguna manera es lo que agudiza, pues, ese enfrentamiento con Jesús y acelera, en cierto modo, esas ganas de quitarlo de en medio, de acabar con él, de matarlo porque les estaba como moviendo el piso y de alguna manera su status quo estaba, digamos, en cuestionamiento. Y es algo así como decir, bueno, si la gente empieza a hacerle caso a este señor, ¿dónde quedamos nosotros? Que somos las verdaderas autoridades, los hijos de Abraham. Curioso que así como le dice esta mujer hija de Abraham, es la misma expresión que usa también con Saqueo, ¿no? Lo llama hijo de Abraham también. Este, bien lindo este texto. Hay otro texto pequeñito, pequeñito, pero no por eso podríamos decir que es menos importante, ¿no? Y que es la curación de la suegra de Pedro. Podemos leerlo en cualquiera de las versiones, porque este es un texto que aparece en los tres evangelios sinópticos. Si alguien lo quiere leer, es muy cortito. Lo voy a leer en Lucas. Ok, Cuando salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y lo rogaron por ella. Entonces se inclinó sobre ella y conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella se levantó al punto y se puso a servirles. palabra de Dios. Fíjense que es un texto muy, pero muy cortico, ¿no? Pero señala cosas que pocas veces se dicen en los evangelios, que Pedro tenía suegra, que había una casa donde ellos llegaban cuando estaban en Cafarnaúm, y eso hace pensar que ese era como el centro de operaciones de ellos, cuando recorrían distintas ciudades, siempre regresaban a Cafarnaúm, que era su centro de apoyo. Y eso explica también, ¿verdad? Que llegaran con esa confianza que encuentre a la suegra de Pedro con fiebre. Y aquí se da lo que se llama un pensamiento protológico, porque él no le habla a la suegra de Pedro, le habla o increpa directamente a la fiebre, ¿no? Y eso es bastante curioso porque aparece en este evangelio
pero no es tan evidente ni en Mateo ni en Marcos. Ahora, nada mejor que la salud para el servicio del evangelio y el testimonio, ¿no? Y en cierto modo, es lo que este texto nos dice. Enseguida se paró y se puso a servir. O sea, este, uno cuando está enfermo no tiene ganas de nada. Lo que tiene ganas es de dormir y no pararse para nada, le da flojera todo. Pero cuando uno está sano, no hace lo que sea. Entonces, esta suegra también viene a ser un testimonio vivo de lo que representa el servicio del Evangelio y incluso el servicio en las cosas caseras, en las cosas cotidianas en las que las mujeres muchas veces estamos hasta más involucradas que los hombres. Es algo verdaderamente bonito de verdad. Hay otro texto, o mejor dicho, hay dos textos que vienen como en llave y es bueno profundizar un poco en este texto, un poco más, porque hay un milagro en dos partes, o dos milagros en un solo texto, por decirlo así. Podemos, por favor, leer la versión de Marcos, que está del 5:21 al 42, consciente de que también está en los otros evangelios sinópticos. Sí, profesora, leo yo. Perfecto. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba en la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Vio una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron uno de los de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestaría al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. No permitió que nadie le acompañara, no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ahora, fíjense, como uno nunca debe leer los textos sin tomar en cuenta el contexto, ¿no? Este pasaje, junto con los dos anteriores, completa una serie de historias en las que el Señor Jesús se enfrenta a elementos adversos.
Primero, las fuerzas hostiles de la naturaleza, la tempestad calmada. Después, los poderes espirituales de la maldad con el endemoniado de Gerasa, ¿verdad? Y las enfermedades incurables y la muerte con estas dos mujeres. Entonces, el poder restaurador del Señor llega hasta nosotros a través de la fe. Jesús acababa de ser rechazado por los de Gerasa, donde desenmascara la deshumanización del Imperio Romano al expulsar Satán, Legión, ofreciendo vida y libertad a la comunidad pagana. Sin embargo, no lo quisieron y le rogaron que se fuera de allí. Pero al regresar al lago occidental del lago, apenas se baja de la barca, se acerca este señor, el jefe de la sinagoga, así es presentado, ¿verdad? Para que sanase a su hija. Con el nombre que Marcos da al jefe de la sinagoga, que significa algo como Dios ilumina, Dios resplandece, Dios despierta. El evangelista está haciendo alusión a la acción que va a hacer Jesús posteriormente. Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente el paso de la otra orilla hacia donde él estaba. Cruzar la orilla tiene una rica simbología en el texto bíblico, porque la vida acaso no es una travesía continua que puede repetirse y representar muchas cosas. Puede ser una nueva experiencia, una meta, una nueva visión, superar un problema, levantarse luego de una crisis. Incluso nos enfrentamos a la muerte, lo que no nos permite muchas veces vislumbrar el otro lado más que con la imaginación. Entonces, también llama la atención, ¿verdad? La actitud en la multitud. El texto dice que todos lo esperaban. Y este señor especialmente tiene una hija moribunda y aparentemente nadie podía hacer nada por él. ¿Cuáles eran las expectativas de este hombre? Postrado ante los pies de Jesús, le dice que su hija está agonizando. Evidentemente tenía sed. Pero entonces, ¿por qué Jesús no hace como en la historia del centurión, a quien con una palabra bastó para sanarlo? La fe de Jairo, ¿no será que debía avanzar para entender que Jesús incluso tenía poder para resucitar a los muertos? Podemos imaginar como padres la angustia de este hombre, ¿verdad? Pero para que suceda el milagro de la vida, es necesario que Jairo se separe de la sinagoga, porque Jairo es el representante precisamente de la institución que está en pleno antagonismo con Jesús y que sea capaz de reconocer públicamente, ¿verdad?, a Jesús como promotor de vida gratuita. Entonces, de alguna manera llama la atención que Jesús se marche inmediatamente con Jairo. La fe en Jesús no es mágica. ¿Ah? Hay que ser discípulos a veces en silencio, creer contra toda esperanza, caminar con Jesús ante las adversidades de la vida, aún en aquellos momentos que sentimos que Jesús no está con nosotros, ¿no? Entonces, con la figura de la niña, el jefe de la sinagoga, Marcos describe la dramática situación de los judíos marginados de la institución religiosa y sometidos a ella con el legalismo, donde muchas veces no hay oportunidad para liberarse de eso, para salir de la institución, sino hasta que es demasiado tarde. Por eso Jesús invita a Jairo a no perder la esperanza, a confiar y a tener fe. Pero la sinagoga no es la única institución que está enferma en la comunidad. También la ley de la pureza es responsable de que la gente no viva en el camino. Jesús se consigue con una mujer que le sale al encuentro, una mujer anónima, sin rostro, sin posibilidades de tener vida. El Señor tuvo que detenerse para atender a esa mujer enferma. De paso, podemos imaginar la angustia de Jairo, que quiere que Jesús se termine de ir con él, y él se detiene con esta mujer, que lo que hace es tocar a Jesús. Ella tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. El texto no dice si la mujer es casada, si es soltera,
cabe suponer que teniendo ese flujo de sangre no tenía marido. No se sabe tampoco si es que no lo tuvo nunca, pero al parecer era de ciertos recursos porque se dice que había gastado todo lo que tenía en médico. Podemos entender que era una mujer anémica y débil, porque con esa pérdida constante de sangre no podemos pensar en otra cosa. Entonces va ante Jesús buscando una solución a la fuente que viene a representar. Recordemos que según el Levítico 15, lo vimos cuando estábamos viendo las leyes de pureza, una mujer en esta condición de impureza no podía acercarse al público porque todo el que la tocara o se tropezara con ella quedaba contaminado, tanto más si era un hombre. Y ella no se atreve nada más y nada menos que a tocar el manto de Jesús, que eso era prácticamente una falta de respeto contra un hombre, tal como se veía en el siglo primero. Entonces, esta mujer viene como a representar la conducta injusta del pueblo. Tienen la ley, pero no practican la justicia, como dice Ezequiel 36. Entonces, ella no conoce personalmente a Jesús, tiene que caminar, nuevamente caminar. Sale a su encuentro y le toca para poder experimentar al Dios de la misericordia. Pero Jesús siente esa fuerza que sale de él y pregunta quién me tocó. En un momento en que tanta gente lo está tocando, que es muy difícil saber este, de que quién puede haberlo hecho. Fíjense que esta mujer, su intención quizás era curarse y pasar inadvertida, pero no puede hacer eso, porque ante la pregunta de Jesús, ¿quién me tocó? Él no le queda más remedio que identificarse y decir, Señor, fui yo, con ese miedo probablemente de sentirse que en esa situación se ha atrevido a algo tan abrupto como eso. Entonces, él sabía quién era, pero él necesitaba que ella diera testimonio, que se atreviera a identificarse. Es necesario que esa mujer aniquilara la idea de Dios y experimente a un Dios que es papá y que es mamá también, que es hermano. Fíjense que hay un dato bien curioso en este texto. Es la única mujer en los evangelios a quien Jesús llama hija. Él no llama hija a más nadie, solamente a esta mujer. Y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Anda en paz y queda sana. Entonces, no se puede ser discípulo de Jesús en lo oculto, en el silencio, en la noche. Es necesario reconocerse públicamente como discípulo y no tener vergüenza de dar testimonio ante las posibles críticas o muchas veces uno tratando de pasar desapercibido entre los demás. Pero mientras esa mujer sentía un gran alivio en su salud, podemos imaginarnos a Jairo, que de paso vienen y le dicen, ya no moleste más al maestro, ya la niña se murió, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿no será también que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros? Tu hija se ha muerto, ¿para qué molestarnos? Y muchas veces nosotros decimos eso, ¿no? Todo tiene solución, menos la muerte. Entonces, esa es la actitud de lo que le dieron la noticia a Jairo. Pero Jesús está hablando de vida y fue interrumpido por los de la casa de Jairo. Él no se une a ese diálogo de muerte, sino que le dice, ¿tiene fe? Pues acompáñame y vamos a tu casa. ¿Ah? Toda la casa de Jairo pareciera tener que ser despertada, porque tienen un escándalo cuando él llega y cuando dice Jesús que la niña está muerta, hasta se burlan de él. Él viene haciendo un camino, haciendo milagros, mostrando la eficacia del reino en el corazón de la gente y sin embargo todavía hay gente que no termina de despertarse. Es desolador ese ambiente, pero también Jesús dice unas palabras que tengo entendido salen 365 veces en los textos bíblicos, una como para cada día, ¿no? No temas. Toma a dos de sus discípulos, Santiago y Juan, toma al padre y la madre, va donde la niña y le dice, niña, despierta. Utiliza unas palabras en arameo, talita cum, que significa niña, levanta.
como en el mismo caso de la suegra de Pedro, toma la mano de la niña para volverla a la vida. Entonces, Jesús no solamente le impone la mano como quería Jairo, sino que toca un cadáver. Esa es otra razón para convertirse en impuro. Y sin embargo, Jesús no tiene miramiento con todo lo que sea troncar, todo lo que sea muerte en vida. Tocar, nagá en hebreo, tiene una connotación profunda. La hemorroísa toca a Jesús y sana. Jesús toca a la niña y la vuelve a la vida. Ambas mujeres son tocadas. Tocar y ser tocado es imprescindible en nuestras vidas. A veces en Levítico o leyendo Levítico 5, que hace tanto énfasis en lo impuro que no debe tocarse, ¿verdad? Jesús se deja tocar, hace sentir en ambas mujeres lo que es por a una la curación y otra la vuelta a la vida. En sentido figurado, ser tocado es participar de emociones y afectos. Creo que dice Primera de Samuel la importancia de ser tocado por Dios. Detrás de esta imagen subyace la idea que algunas personas y objetos tienen propiedades que se transmiten por el contacto, ¿verdad? ¿Cuántas veces en momentos de dolor, ustedes que son sacerdotes lo hacen? El dolor es tan indescriptible para quien está perdiendo un hijo, quien ha tenido una pérdida muy grande, que es un momento verdaderamente de oscuridad, como bien nos plantea el libro de Job. Y son los momentos en que las palabras muchas veces sobran, pero un abrazo, un apretón de mano, esa sensación de tocar al otro para darle fuerza, en cierto modo, es necesaria en dichos momentos. Entonces, otra vez, Jesús se vuelve impuro con la intención de dar vida. La toca y la resucita, ¿verdad? Y lo más es curioso es que la niña se pone a caminar nuevamente, esta expresión de caminar que aparece varias veces en este texto. Y no le dice, llévenla al sacerdote para que le dé el visto bueno en cuanto a que está purificada. No le dice, denle de comer, denle de comer. Talita, es la misma expresión que se usa al hablar de la resurrección. De alguna manera se asocia con la fortaleza y con la fe. Las escrituras nos muestran que para tener confianza en Dios tenemos que levantarnos sabiendo que Él nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida. Estas dos mujeres, ambas asociadas con el número 12, con el número 12 tan importante como cuando vinculamos al pueblo de Israel, son sanadas por Jesús. Una recupera su salud reproductora y la niña por la fe ya también podrá tener hijos de ahí en adelante. En ambos casos y bajo la visión espiritual, estamos hablando de dar hijos del espíritu. De alguna manera, las designaciones sobre la niña van cambiando a lo largo del texto. En boca de Jairo es mi hijita, revela dependencia y cariño. Los de la casa la llaman hija, mera dependencia. Jesús la llama niña, que demuestra una edad inmadura, pero no denota dependencia. Y al final la llama muchacha, indicando independencia, por venir fecundo, porque tenía 12 años, la edad en que generalmente comienza la menstruación, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, los 12 profetas menores. Todo lo que hace referencia al pueblo de Israel se vincula al 12. Ahora, estos textos nos muestran o nos interpelan cuál es nuestro comportamiento ante el texto, como Jairo, como quienes le acompañan, cuáles son las acciones de Jesús para cada uno de nosotros imitar. Estas dos mujeres, con sus historias de marginación, anónimas y sin rostro, recordemos que son de las tantas mujeres en los evangelios que no tienen nombre y sin posibilidades de vida, siguen representando
todavía a mujeres atadas a leyes en las que muchas veces la casa, el machismo, el patriarcalismo y en ocasiones hasta la iglesia no les permiten empoderarse como tal. Entonces debemos escuchar siempre esas palabras liberadoras de Jesús. Talita cum. Cuando hay una ley que le niega a la mujer el derecho a existir, cuando quieran obligar a una mujer a abortar, talita cum. Cuando en las citas bíblicas uno se siente invisibilizada, talita cum, ¿verdad? Sí, nos hemos cansado de buscar a la hija desaparecida, al marido desaparecido, al padre, talita cum. Entonces, si se sigue torturando a la madre tierra, talita cum, a mí me parece que este texto es también uno de los textos más hermosos que nosotros vamos a encontrar en la literatura evangélica. Y nos los dan como en partida doble para que nos guste más. Adelante si quieren hacer algún comentario de este texto, antes de pasar al último que encontramos como milagro femenino en los evangelios. Padre Francisco está muy calladito. Un poquito. Y usted siempre hace comentarios muy buenos. ¿Sabe que estoy esperando que analicemos el texto de Carmen Bernabé? Sí, sí, esa mujer escribe muy bien, pero muy bien. Tiene muchísima bibliografía, muy buena Sí, bibliografía. es cierto, es cierto, es cierto. Sí, bueno. Este texto nos deja sin palabras, bueno, alabado sea Dios. También eso es bueno para nosotros. Tenemos finalmente eh, el último texto donde aparecen milagros de mujeres y es la viuda de Naín. Ese lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, también es un texto propio de Lucas que no aparece en los otros. Si alguien lo quiere leer, Lo tengo. adelante. Cuando Jesús terminó de hablar, Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaúm, un siervo de un centurión muy querido, Lucas 11, Ya como que me 11, sí, equivoqué. sí, 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 pues 11, 17. en el 11, en el 11, perdón. estamos 11, es 11, repitiendo, profesor. estamos repitiendo el anterior, por Dios. Es Ok, en el 11, padre Zapata. Sí, gracias, Padre. A Nada, padre. continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y el suceso se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Sí, ciertamente hubo pocas resucitaciones, ¿no? En comparación con la gran cantidad de milagros que Jesús hizo, ¿no? Pero es curioso, ¿verdad? Que nuevamente este es un caso donde la mujer no va ante Jesús pidiéndole por el hijo.
Es Jesús quien, viendo la situación, se conmueve ante el dolor de la mujer, sobre todo porque seguramente le viene a la mente cuál era la situación de una viuda en el pueblo de Israel. Si no tenía el marido ya y encima va a perder al único hijo que es su sustento, sin posibilidades de sobrevivir, porque a las que tenían bienes en el templo de Jerusalén, que era verdaderamente un banco central, guardaban los tesoros de las viudas allí. Y las que eran relativamente pobres, ¿cómo sobrevivían sin nadie que las representara? Entonces, en este sentido, y a mí me llama la atención que se diga de que a Jesús se le conmueven las entrañas. O sea, de alguna manera estás dando como a expresar de que Jesús no soporta el dolor humano, que de una u otra manera él, todo el que sufre para él es motivo de tomar partido, de no quedarse indiferente y de seguir adelante, adelante tratando de ayudar en lo que pudiera. Por eso, este es un milagro bellísimo, porque fíjense que el texto termina diciendo que él le devuelve su hijo a la madre. Qué impresión. Ya estaba listo para enterrar y sin embargo, en boca de la madre, de alguna manera, se expresa. Fíjense que otra mujer sin nombre, solamente se dice que está en una población llamada Naín, que no es tan fácil encontrar en la geografía de Judea para ese momento, porque no se sabe con certeza dónde queda dicha población. Todo cabe entender que estaba en la parte de Judea, pero hasta ahí no habla, la mujer no le da las gracias. Sencillamente, Jesús hace lo que Dios siempre hace, dar amor sin esperar nada a cambio. Por eso es un milagro extraordinario, porque está devolviendo a la madre su fuente de vida, que es su propio hijo. Y les digo, este dolor que puede sentir una madre al perder un hijo no se compara con nada. Este, yo, Mi madre el día de ayer cumplió 6 años de fallecida, pero 4 años antes que ella murió un hermano. Y mi mamá, luego de la muerte de mi hermano, mi mamá no fue la misma. Empezó a apagarse, 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 hasta que finalmente con sus años y sus dolencias se fue, pero nunca fue la misma antes y después. Entonces, yo creo que esto nos muestra también la necesidad de que el dolor del vecino y el de más allá, cuando sabemos que queda completamente desamparado, no sea para nosotros motivo de voltear la cara y de dejar de lado sin prestarle la verdadera importancia. Con esto, ¿verdad? Hicimos un pequeño recorrido de los casos en que aparecen mujeres a las que han sido bendecidas con milagros por parte de Jesús. Adelante, Padre Francisco. Sabes que esto es uno de los textos que también me gusta mucho porque siento que Jesús solamente en este texto de la viuda de Naín rompe muchas cosas. El hecho de tocar el féretro rompe pues va contra la impureza ritual. El hecho de que le hable al muerto, levántate y revive. El significado comunitario y social de poder incorporar, porque una mujer sola, ya lo habíamos dicho, ya lo había dicho, eh, tiene muchas dificultades, ¿no? Entonces eso es como devolver la dignidad, devolver como que la esperanza a esa mujer marginada por la sociedad por ser viuda y ahora sin un hijo que vele por ella, ¿no? Y por supuesto que esto, el impacto comunitario, porque lo van a llevar, lo llevan y mucha gente va allí. Este es un impacto que a la comunidad le da, ¿no? Le da fuerte en el sentido de que, bueno, ¿quién es? El Jesús que cura, el Jesús que resucita, que incorpora. Entonces hay muchos elementos interesantes allí que inclusive es él el que se atreve a tocar.
allá fue la misma Roisa la que le tocó el manto. Es interesante desde esos puntos de vista, ¿no? Claro que sí, claro que El sí. hecho de decirle no llores también, ¿no? Es como entrelazarse con el dolor de la mujer, no llores. Basta que le digan a uno que no llore para llorar más, ¿verdad? Sí. Eso es así. Adelante, Padre Peña. Profe, a mí, o sea, me llamaba la atención esto de que, o sea, los milagros de Jesús tienen sentido en el contexto de la irrupción del reino de Dios. Entonces, claro, en todos esos milagros, pero se ve mucho en las mujeres, pues siempre está, aparte de el restablecimiento de la integridad física, está pues la dimensión social, si se puede decir. Porque todas estas mujeres o recuperan su vida, o sea, son como que reinsertadas en la sociedad, o se les hace la vida más llevadera, como en el caso de la viuda de Naín. O sea, Claro. pues pesaba sobre ella una condena pues, de miseria, pues. Entonces, me llama la atención eso. Sí, tiene toda la razón. Y es probable que cada una de ellas tenga oportunidad como de poder vislumbrar la vida de otra forma, ¿no? De ahí en adelante, sobre todo con esa fe naciente, porque es evidente que, excepción de la viuda de Naín o de la suegra de Pedro, a quienes Jesús directamente este, no les pregunta si tienen fe o si se quieren curar, aun cuando en todos los milagros el componente de la fe es indispensable. En la mayoría de los casos son mujeres que se acercan a pedir el milagro, que de alguna manera están en una situación en que o viven o se mueren, o están enfermas y bueno, van a quedarse así de por vida. Es verdaderamente interesante, ¿no? Ver cómo hay que caminar hacia Jesús. Y una vez que caminamos hacia Él, como que se nos abren las puertas de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la fraternidad. Pero estos textos tienen como mucha escuela para cada uno de nosotros. Y no solamente los milagros de mujeres, todos aquellos milagros en que vemos ese poder sanador de Jesús y esa necesidad de restaurar el reino en cada uno de los corazones. Es hermoso de verdad, hermoso, hermoso. El padre Zapata tiene un micrófono abierto. ¿Quería agregar algo, padre Zapata? Ah, no, ya Bueno, no. tenía el Ajá, micrófono apagado, sí, pero bueno, aprovecho la ajá, oportunidad. A mí también siempre me ha impactado, incluso antes de todo esto de la historia de la vocación, de mi vocación, siempre me ha impactado este texto, porque, o sea, el milagro, el significado está claramente expresado. Una mujer sin futuro, ¿verdad? Una mujer sin futuro, destinada al fracaso y a la muerte, se encuentra con la vida. Y cuando yo recuerdo cuando veía este texto en, en la materia de sinópticos, el profesor hablaba de dos procesiones: la procesión de la vida que trae Jesús, aunque rechazado en otra tierra, y la procesión de muerte que encabeza esta mujer, perdón, encarna el Hijo de la Mujer, y la heredera de la muerte es la mujer. Bueno, Jesús le da la vida. Y una cosa que me llamó la atención que usted acaba de decir, que había pasado por alto, es que ninguna de estas mujeres de los milagros tiene nombre, ¿verdad? Y ujú, yo pensaba hace un rato, eso puede tener un sentido positivo, un sentido negativo. Sentido negativo, bueno, porque entramos en el patriarcado de la época, en la exclusión de la mujer, etcétera. Pero veía también el sentido positivo de que, bueno, el hecho de que estas mujeres no tengan nombre, supongamos que cada una de estas mujeres encarna a todas las mujeres, ¿no? A las mujeres cierto, de toda la época, de todas las historias. Y entonces, bueno, es eso. cierto. Es eso. Esa es una gran verdad, porque simbólicamente viene a representar la mujer encorvada, representa a todo aquel hombre y mujer que está encorvado por la vida. Es cierto, tiene mucha, pero mucha razón. Miren, ya estamos casi al final de
del curso, porque nos quedan nada más 3 semanas de encuentro. Y la semana que viene vamos a estar un poco con lo que es la literatura juánica, ¿no? La siguiente con Pablo y la que sigue cerramos. Entonces, cuando yo tenga que dar las notas para el padre Néstor, él no da más que 6 ítems de posibilidades. Entonces, como son 12 de alguna manera 12 informes, yo voy a hacerles una acotación personal a cada uno de ustedes privado, para que sepan que al final voy a poner nada más que 2 foros, los que corresponden a todo el Antiguo Testamento, los que corresponden al Nuevo y por supuesto el trabajo final acerca de la mujer escogida por ustedes. Entonces, para que sepan, pero bueno, yo en privado a cada uno les digo lo que ha sido para mí esa experiencia bonita de recibir los informes de cada uno de ustedes. Adelante, Padre Peña. Profe, o sea, no viene al caso ahorita, pero, o sea, como yo no pude participar en la clase anterior por lo de la operación, sí, cuando escuché la clase, luego, usted habla usted se detuvo en la parábola de las 10 vírgenes Ajá, y del material, digamos, un poco ético con el que está compuesta. O sea que yo leía precisamente de este hombre de Kenneth Arloffin, que es una característica de Jesús. O sea, utilizar para sus parábolas material que no es edificante. Esa es la palabra. Porque por lo menos también está en la parábola del administrador astuto. ujú. ¿Sabes? El administrador astuto. De hecho, sí, en muchas parábolas de Jesús no importa tanto la historia, o sea, lo edificante que sea la historia, sino que Jesús busca destacar una cualidad, una característica de cara al reino de Dios, pues algo así. Eso es cierto. Entonces me llamaba la atención. Sí, ahí parece que estuviera edificando al tramposo, ¿no? Aplaudiendo al tramposo, al que es más vivo que los otros. Pero tiene razón, padre, en lo que expresa. Sí, bueno, este día de hoy se nos resultó un poquito más corto porque no hay más mujeres en los evangelios. Ya nos quedaremos bueno, los sinópticos, perdón, ¿no? Ya nos quedaremos con las mujeres de Juan y posteriormente con Pablo, que Pablo sí nos va a llevar un poquito más de profundización. Ya veremos entonces Yo no sé, bueno, ajá, adelante. no sé si el tema de no edificante más bien sería más como, lo que pasa es que Jesús usa la humanidad y lo que socialmente puede ser no reconocible, pero hasta el punto de vista que puede ser escandalógico, ¿cómo es? Escandaloso. Escandaloso y paradójico Sí, el tema ese de usar este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en el mayordomo. Pero yo creo que es la realidad humana la que toca. Yo creo que bueno, no es el hecho de juzgar, sino el hecho de cómo desde la esperanza y desde la edificación y de la enseñanza de Jesús puede usar el elemento paradójico para levantar, ¿no? Y para enseñar allí. Y usted dice Padre Peña, y yo también creo que me está hablando a mí porque yo también soy Peña. Ahora es que caigo en cuenta. sí, Pero es bueno, no verdad. somos familia. No sé qué es el padre Francisco, el que está hablando ya. Ya por las voces lo reconozco. No, sí, lo que pasa es que Ya, yo también soy Peña, es lo que quiero ya, decir. está bien, padre. No, tiene totalmente la razón, sobre todo porque a mí eso siempre me ha mostrado como que los hijos de las tinieblas como que son más vivos que los hijos de la luz, ¿no? Entonces como que nos falta un poquito de luz quizás, ¿verdad? Es como cuando están los discípulos se quedan dormidos cuando Jesús está en oración en el huerto, mientras que los que son enemigos de Jesús están despiertos. Entonces, a veces no, estamos un poquito soñolientos y hay que reconocer también que a veces como que nos falta un poquito de chispa.
Bueno, si no tienen así más comentarios con respecto a lo tratado, si quieren nos despedimos pues para la semana entrante, deseándoles que tengan una buena semana, que siga la mejoría para usted, Padre Peña, y bueno, nos vemos la semana entrante, Dios mediante, con algunos textos escogidos del Evangelio de Juan. Muchísimas gracias, profe. Muchas A, gracias, profe. a ustedes, Dios me Profe, los la bendiga. bendición no la va a echar hoy. Bendiciones y todo. Ah, no, claro, Hasta eso luego. siempre. La bendición para cada uno de ustedes, de esta mamá, de esta abuela, que con mucho cariño Amén. está compartiendo esta experiencia con usted. Para mí ha sido extraordinaria. Ah, Amén. Bueno, Amén. gracias, amén. gracias por su tiempo y dedicación, profe. Sí, Un abrazo. quería decir algo, Padre Zapata, que tiene la No, manito no, 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 levantada. Ok. no, que gracias por la bendición. Bueno, sí, siempre, siempre. Dios me los bendiga en su ministerio y cada vez me les dé más parresía, más empuje, más fe y más fuerza. Hasta la semana Y entrante. más tiempo. Amén. También, eso está bien. También, sí, También amén. que el día de 24 rinda de 28. Ok,